Buenos días, estimados estudiantes. Es la profesora Andrea Corvos. Hoy entonces vamos a iniciar lo que es la unidad 1, en donde vamos a abarcar lo que es la célula, tejido epitelial, así como también tejido glandular. Entonces tenemos que conocer cuáles son los objetivos que queremos cumplir en esta unidad, por lo menos con respecto a la parte de la célula, definir bien qué es una célula, qué es un tejido, qué es un órgano y un sistema, cuáles son sus diferencias, conocer cuáles son las partes de la célula, conocer las características funcionales de la célula, así como también los componentes químicos básicos de la célula. Como medidas generales o como cultura general, en realidad quería definirle lo que era histología. Logía, recordando que logía significa ciencia, histo es tejido, es decir, histología se refiere a la ciencia que se encarga del estudio del tejido, pero mediante un análisis microscópico. Y que en líneas generales nosotros tenemos 4 tejidos principales, que es el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces, ¿qué pasa? La célula es la unidad estructural, funcional, fundamental del organismo. Es lo primero. Luego, con el pasar del tiempo, empezó a ocurrir todo lo que es la diferenciación de los tejidos. Entonces, la unión de varias células con una misma función me forma un tejido, la asociación de diferentes tejidos me forma un órgano y la agrupación de diferentes órganos me va a formar un sistema. Entonces, vamos a ver que no podemos iniciar a hablar de un tejido sin antes conocer lo que es la célula, que es lo que la unión de ellas me da el origen al tejido, ¿ok? Entonces por eso es que en esta parte solo nos vamos a enfocar a hablar de la unidad primordial del organismo, que es la célula. Así, entonces tenemos que la célula tiene muchísimas partes. Cuando ustedes revisen la bibliografía, realmente hay muchísimas partes que tiene la célula. Sin embargo, voy a tratar de enfocarme en las más importantes y lo que les va a ayudar para entender otras materias y también histología. Tenemos que la célula tiene algo llamado membrana plasmática, que es una membrana, valga la redundancia, que va a rodear la célula y que permite delimitar su medio interno y el medio externo. Además, regula el traspaso de muchísimas sustancias. Sumado a esto tenemos otra estructura que es el citoplasma, que es todo lo que está azul, que es en realidad un material acuoso que contiene varias organelas, ya vamos a definir qué son organelas, que permite la movilización de estas en el interior de la célula. Tenemos además lo que es el núcleo, que contiene la carga genética y dirige la actividad celular. El nucleolo, que se encarga de la formación de ribosomas. Más adelante vamos a ver la importancia de los ribosomas. Y acá en realidad lo que le señalé es un peroxisoma, pero el objetivo en realidad de señalarle esto es definirle qué es una organela. Porque la organela en realidad es una estructura intracelular que están en el citoplasma, pero que tienen membrana, que están bien delimitadas, que tienen funciones específicas. Un ejemplo de organela es el peroxisoma, ¿ok? Entonces, membrana plasmática, citoplasma, núcleo, nucleolo y organelas. Hay algunas organelas que es de suma importancia nombrar, como por ejemplo la mitocondria, es una organela intracelular con una membrana bien delimitada, pero que está encargada de generar energía mediante la síntesis de ATP. Tenemos además lo que es el retículo endoplasmático, que van a ver que existe dos, retículo endoplasmático liso y un retículo endoplasmático rugoso, que son muy diferentes entre sí, puesto que el liso se encarga de todo lo que es la síntesis de lípidos y el rugoso es llamado así porque va a tener adheridos a él como ribosomas, que se va a encargar de la síntesis y el transporte de las proteínas. Entonces, un ribosoma se va a encargar de intervenir en todo lo que es la síntesis proteica. Además, otra organela, tenemos del aparato de Golgi, que se encarga del depósito de sustancias de secreción. Y tenemos pues al peroxisoma, que les hablé anteriormente, que en realidad su función es de catalización de sustancias nocivas y la oxidación de ácidos grasos y aminoácidos. Entonces, hasta este punto conocimos cuáles son las partes más importantes de la célula. Ahora bien,
Con respecto a las formas y tamaños de las células, vamos a ver que las formas son sumamente variables, ya que a medida que se fueron originando los tejidos, las formas fueron variando dependiendo de la función que iba a ejercer ese tejido. Por ejemplo, nosotros tenemos las células nerviosas, que es la neurona. La neurona, si ustedes ven, tienen un axón y además tienen una dendrita, que es una prolongación bastante larga, que inclusive la longitud puede llegar hasta 1 metro, con el objetivo de poder producir la conducción nerviosa desde una célula hasta otra célula que esté muy alejada y pues poder integrar esa información en el sistema nervioso. A diferencia, por ejemplo, del tejido muscular, en donde su célula es una célula que más bien es fusiforme, que tiene muchísimas proteínas encargadas de todo lo que es la contracción y relajación del tejido muscular para poder ejercer las funciones. Entonces, como vemos, las formas van a variar muchísimo según la especialización celular, así como también se pueden modificar según el medio que las rodee. En líneas generales tenemos que el tamaño promedio va entre 10 a 60 micras aproximadamente. Bien, continuamos. Entonces, ¿cuáles son las características funcionales de la célula? En líneas generales tenemos que las células van a ejercer todas estas funciones que les coloqué acá. Sin embargo, van a ver que dependiendo del tejido, hay ciertas células que tienen más, que ejercen más, tienen más desarrolladas ciertas funciones que otras. Ya les explico. Vamos a iniciar primero con la absorción. La absorción es la capacidad que tiene la célula para captar sustancias del medio circundante y poder utilizarlas ella en su medio interno. Excreción significa que la célula va a tener procesos metabólicos internos y que van a formar productos de desecho y que estos luego debe eliminarlos. Esto le llamamos excreción. Irritabilidad es la capacidad para reaccionar ante un estímulo. Secreción es la capacidad de producir un producto, valga la redundancia, específico, que luego es eliminado para ejercer alguna función en algún otro tejido o en alguna otra célula. Respiración es la capacidad para degradar la glucosa mediante el uso de oxígeno u otra sustancia inorgánica. Conductividad, que es la capacidad para transmitir un impulso. Y reproducción es la capacidad de renovarse por crecimiento y división. En líneas generales, como les comenté, todas las células tienen esta función. Sin embargo, dependiendo del tejido, unas están más desarrolladas que otras. Por ejemplo, lo que es irritabilidad y conductividad están muy desarrollados en lo que es el tejido nervioso para poder conducir y transformar todo el impulso nervioso. Y secreción, por ejemplo, mediante la secreción de hormonas, etcétera, la vemos muy desarrollada en el tejido glandular y en el sistema endocrino. Bien, tenemos además lo que es los compuestos químicos. Esto voy a ahondar bastante básico en esto, ya que en realidad existen compuestos, esto lo van a ver con mejor o a profundidad en otras materias. Existen compuestos inorgánicos y orgánicos. En los inorgánicos tenemos el agua, que representa el 80% de la célula, permite realizar todas las funciones y reacciones químicas en la célula. Las sales minerales, que se encargan de la presión oncótica, de mantenerla dentro de la célula. Y tenemos compuestos orgánicos, como son hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, donde los hidratos de carbono en realidad su función es como fuente de energía y como un componente estructural de la célula. Los lípidos también están como componente estructural de la célula, pero suma que se encargan de la reserva energética. Las proteínas van a intervenir en todas las reacciones enzimáticas, en reacciones anabólicas y catabólicas, y los ácidos nucleicos sumamente importantes, ya que está el ADN y el ARN, que tienen importancia biológica y además nos ayudan a todas las características hereditarias. Entonces, hasta este punto conocimos qué es una célula, cuáles son las partes de la misma, las características funcionales y sus compuestos químicos. Vuelvo a retomar esta imagen, que no debe haber duda de la diferenciación y cómo ocurre la diferenciación de los tejidos, que nuestra unidad estructural y funcional primordial es la célula, y el acúmulo del conjunto o el acúmulo de células es lo que me forma, con una misma función, es lo que me forma un tejido. El ejemplo de esta diferenciación de los tejidos, por ejemplo,
tenemos acá que es la célula muscular, eso sería la unidad básica, que la unión de varias de ellas me forma el tejido muscular, que la agrupación del tejido muscular ya me forma el músculo, que es el órgano, y que la unión de varios músculos, varios órganos, es lo que me va a formar el sistema muscular. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la célula ósea, que es lo básico. La unión de varias células óseas me forma el tejido, que luego la agrupación del mismo me forma hueso, y la asociación de varios huesos me forma el sistema esquelético o lo que es el sistema óseo. Entiendo que no vamos a ver nada de lo que sería embriología. En realidad lo que le quise colocar esto es porque siento que es bastante importante conocer de dónde nace todo lo que es la célula y todo lo que es el tejido. Histogénesis, génesis significa origen, histo tejido, como vimos anteriormente. Entonces el origen de los tejidos, como todo, inicia con la fecundación de un huevo que posteriormente forma el cigoto. La unión de varias células del cigoto forma algo que se llama mórula, y luego la mórula se va a ir organizando y formando una cavidad interna que va a estar vacía en ese momento y que va a ser llamado blastocito. Este blastocito se adhiere a lo que es el útero, de allí se va a nutrir, va a recibir los nutrientes a través de los vasos sanguíneos del útero, y luego con el correr de las semanas empiezan a formar algo que se llama una masa celular interna. Esta masa celular interna luego va a dar origen a las 3 capas germinativas principales, que es de donde nacen los tejidos principales, que de externo a interno es el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Cada una va a dar características, cada una va a dar ciertos tejidos en específico, va a recubrir ciertos órganos, que en realidad ahí está bastante especificado. Pero es para que más o menos de cultura general conozcan de dónde nace lo que es la histogénesis o la embriología de los tejidos. Entonces, ya conociendo lo que es toda la parte celular, vamos a hablar de las características generales de los 4 tejidos. ¿Por qué? Porque en realidad, a medida que veamos estos por separados en otras unidades, vamos a caracterizarlos con más profundidad. Pero para que ya se vayan sintiendo en confianza en conocerlos, tenemos que recordamos los 4 tejidos principales: tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. Tejido epitelial, característica muy importante, que cubre cavidades corporales, forma glándulas, además tiene presencia de cierta superficie libre. Entre célula y célula hay un espacio muy estrecho. Además tenemos el tejido conjuntivo, que tiene una importantísima función de sostén estructural y funcional para los otros 3 tejidos básicos, y que este tejido conjuntivo hay tejido embrionario, tejido conjuntivo propiamente dicho, que se divide en laxo y denso, y un tejido conjuntivo especializado que en realidad abarca lo que es óseo, esquelético y sangre. Tenemos el tejido muscular, donde su característica primordial es la capacidad contráctil de sus células, y que todas estas células tienen muchísimas proteínas contráctiles de actina y miosina, que es lo que permite contracción y relajación muscular, y nuestro tejido nervioso, lo principal es que son células altamente especializadas para transmitir impulsos eléctricos y luego integrarlos. Sin embargo, estas características es a rasgos bastante amplios, pero a medida que veamos cada tejido lo vamos a ir pues diferenciando. Entonces con esto terminamos lo que sería lo básico de la célula, así que bueno, los espero en las otras presentación de la unidad 1, en donde vamos a hablar de lo que sería tejido epitelial. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención.